Hey, ¿qué onda? Amigos de Programando en C Sharp. Bueno, hoy vamos a hacer un video. Lo voy a hacer bastante rápido, espero que, bueno, me vayan a entender. Y lo que vamos a hacer es el método de burbuja. Es un método que nos permite ordenar un conjunto de números en un vector o en un arreglo, como lo queramos llamar. Y bueno, aquí en la parte derecha superior voy a dejar el algoritmo, fuentes acá de Wikipedia. Eh, y consiste en lo siguiente, es como tenemos una lista de números, un vector de números, lo que hace este método burbuja es coger ese primer número, el primer dato de la primera posición y compararlo con cada uno de los otros datos, con el fin de averiguar si este número es mayor a este. Es decir, si el primer dato es 15, el segundo dato es 10, él lo que hacer es, 15 es mayor a 10, sí. Entonces cámbieme de posición. El 15 póngame en la posición 2 y el 2 me lo pone en la posición 1. Quedando así los números de la forma 10 y luego el 15. Con eso, lo que hace el método burbuja es ordenármelos de menor a mayor. Y bueno, para hacer la implementación de eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una variable, la vamos a llamar n. N va a ser la cantidad de números que yo voy a tener en el arreglo y por ende le voy a poder decir al usuario que por favor digite la cantidad de números. Y bueno, vamos a leerla por pantalla. N es igual a que. Hay otra forma de convertir el string que me tomo por pantalla a entero. Normalmente lo hacíamos con ver.toInteger de 32 bits, pero hay una forma un poco más sencilla y es integer.parse, que básicamente me hace lo mismo, es de convertirme este string console.readline en entero. Si vemos la definición del parse, o lo que hace el parse es convierte la representación en forma de cadena, o sea lo que coge en el readline del número, en el entero de 32 bits. Entonces, básicamente lo que hace es coger ese número que está en pantalla, que es de tipo string, y lo convierte a entero. Obviamente esta n tiene que ser de este mismo tipo, o de tipo integer. Entonces aquí lo que hago es lo siguiente, una vez hecho esto, vamos a crear el arreglo que me va a guardar los datos. Vamos a llamarlo vector y va a ser igual a new line, a new integer. ¿De qué tamaño? Del tamaño que le digité, es decir, n. Con eso, bueno, ya tengo el vector y lo que voy a hacer es llenar el vector. Vamos a hacer un for para llenarlo automáticamente, que sea el usuario quien me digite los números. Y bueno, vamos a crear una variable de tipo entero llamada i, va a empezar en 0 y va a ir hasta n y más. Hecho esto, le pedimos al usuario que por favor digite el número 1. Esto va a ser y más 1 para que me aparezca como número 1 y no me aparezca número 0, tal, no, me faltó la coma. Y bueno, con esto yo ya le digo que por favor me indique el número 1 y lo que va a hacer es el arreglo, perdón, el vector, lo llamamos vector, en la posición 0, perdón, y va a ser igual a lo que lee en pantalla. Y integer.parse console.readline.
readline. Ahora, lo que hice aquí fue lo siguiente, decirle que número 1 va a ser igual a lo que lea el vector en la posición 0. Hacemos el mismo procedimiento que cuando digitamos la cantidad de números. Con eso yo ya garantizo de que este for ha llenado en totalidad ese conjunto de datos. Ahora, aquí viene en sí el método burbuja. Vamos a utilizar dos fors, comúnmente se conoce así, y bueno, básicamente es lo siguiente: vamos a declarar un entero, empezar en 0, va a ir hasta el límite que es n y i más más. Vamos a crear otro for. Este for inicial es el que va a coger el primer dígito, y este for que sigue es el que me va a hacer la comparación de ese primer dígito con el segundo, luego el primer dígito con el tercero, luego ese primer dígito con el cuarto y así sucesivamente hasta que llegue a n. Y bueno, vamos a llamarlo j. J, ¿dónde va a empezar? Si el primer dígito empezó en la posición 0, el siguiente que va a comparar es en la posición 1, es decir, j va a empezar en i más 1. Y j también va a ir hasta el límite, j menor a n, j más más. Y bueno, ¿qué va a hacer él? Aquí es donde entra el método como tal. Vamos a crear una variable llamada auxiliar. ¿Por qué? Porque si yo cojo un número, yo tengo dos posiciones, ¿cierto? Y yo quiero cambiarlas de lugar. Como decía ahorita, por ejemplo, la posición 1 es 10 y la posición 2 es 15. Yo no puedo cambiar estos dos números de una sin un intermediario. ¿Por qué? Porque si yo le digo a la posición 1, asígnele la posición 2, posición 1 va a quedar con 15 y posición 2 sigue con 15. Pero al momento yo de decirle a la posición 2 que me asigne 10, el 10 ya ha desaparecido. Por eso ese auxiliar me va a tener en reserva el valor de esa posición. Así que aus, bueno, lo declaramos y que va a ser lo siguiente. Me va a comparar si el dato que hay en la posición 0, el primer dato, es mayor al dato que hay en la posición 1, quiere decir que en el ejemplo pusimos 10 y 15, no, 10 y 15, él va a hacer lo siguiente: 10 es mayor a 15, no, entonces en este caso salta. Pero si en la posición 2 hay un 5, él dice 10 es mayor a 5, sí, entonces que me cambie de posición y 5 me lo ponga en esa posición para organizar el vector de una manera ascendente, es decir, de menor a mayor. Entonces el algoritmo es de esta manera. Vamos a decirle que sí, el vector en la posición 0 es mayor al vector en la posición j, haga lo siguiente: aux, esa variable me va a guardar el valor de el vector i, el dato que tiene en la posición i, y lo que voy a hacer ahora sí, como ya tengo guardado ese dato, ya puedo hacer el intercambio. Entonces voy a decir que vector i es igual a vector j. Con esto yo ya cambio y le digo que vector j es igual a el auxiliar que tenía guardado. Con eso yo ya hago que él compare el primer dato con el segundo, luego con el tercero, luego con el cuarto, y él encuentra el menor.
Entonces ya cuando encuentra el menor lo deja en esa posición, en la posición inicial, 0. Y ya cuando sale de este for, ya ahí vale 1 y ahí, en este caso ya no toca esa posición inicial, sino que sigue con la posición 1 y hace el mismo procedimiento, compara esa posición 1 con las demás posiciones y encuentra el menor y lo deja en esta posición. Eso es lo que hace este método burbuja pues de una manera ascendente. Y bueno, vamos a comprobar. Aquí cierra el for y lo que voy a hacer es que muestre en pantalla un mensaje que me diga datos ordenados y que me lo muestra en pantalla. Y pues básicamente es casi este mismo for, desde la posición inicial y me muestra todo en pantalla, pero ya de una forma ordenada porque ya pasa por este algoritmo. Y lo que voy a hacer es console.writeLine que me muestre los valores del vector desde la posición 0 hasta n. Console.readKey y bueno, comprobemos. Dice la cantidad de números. Yo quiero un vector de 8 números. Dice que el número 1, debo de ingresar el número, vamos a hacer 32, 25, 10, 58, 63, 25, 14, 3 y bueno, ya no hay más. Y me muestra primero el 3, 10, 14, 25, 25, 32, 58 y 63. Es correcto, me lo ha ordenado de la manera que quería. Ahora, si yo quiero que el vector o el resultado como tal del ordenamiento aparezca de una manera diferente, es decir, no sea ascendente sino descendente, mayor a menor, es cambiar solamente el condicional acá y bueno, cambiémoslo y miremos cómo es el procedimiento, cómo es el resultado. Vamos a hacer un poquito más corto, 32, datos ordenados y me muestra de mayor a menor, simplemente cambiando ese condicional. Bueno, eso es todo por este método de burbujas, espero que hayas entendido, que fue un poco a la carrera, pero pues es uno de los métodos que más se utiliza en el ordenamiento de vectores, de números en un vector. Y bueno, espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, algún comentario, estaré atento y bueno, nos vemos en un próximo video de Programando en C#.